en un salón decorado con la temática Exotic Chic. La temática Exotic Chic es una invitación a viajar. Es traer recuerdos de vuestros viajes o pensar en los próximos viajes que os gustaría hacer. Es un mix de cosas geométricas y de tonos más neutros como la madera y las plantas. Aquí tenéis un ejemplo chulo de una mesa con menaje y toques geométricos y una mezcla con la madera y las plantas que traen unos tonos más naturales y más neutros a vuestro interior. La idea aquí es traer decoraciones que podrías estar fuera adentro. Es mezclar la temática geométrica que tiene colores más fuertes con el blanco y el negro con tonos más suaves de la madera y del mimbre. Aquí estamos en una habitación decorada con la temática Seaside. La temática Seaside es una temática que hemos pensado para traer los recuerdos de vuestras vacaciones en vuestra casa. Es una mezcla entre recuerdos de vacaciones y figuras de tipo muy marinero y cosas con tonos más suaves de madera, de mimbre, que traen un estilo muy acogedor a vuestro interior. La buena idea con esta tendencia es de mezclar los tonos azules con un tono más mostaza y también se pueden incluir cosas de colores verdes y algo más natural en vuestra casa. Es un mix de tonos azules y de cosas marineras y de tonos naturales y de productos con colores más suaves. Una cosa muy importante, no tener miedo de traer este estilo con un tipo muy de verano todo el año en vuestra casa. Y si pensáis que estos recuerdos de verano son muy alejados de vosotros, podéis ir mezclando los tonos azules del Seaside con cosas de madera y de mimbre para un tono más de invierno. Entonces esta temporada sigue en vuestra casa todo el año. Aquí estamos en una habitación decorada con la temática Summer Garden. Es una temática para traer aire fresco en vuestro interior, para traer el jardín de fuera adentro. La idea es tener un interior muy suave, muy acogedor, con toques naturales y con una mezcla de bambú, de madera, de mimbre y también de plantas artificiales. Podéis jugar en la mesa con unos platos de madera, también en iluminación con las lámparas de mimbre. La idea de esta temática es de tener un interior que va a traer mucho bienestar. Podéis jugar con unos budas para traer algo más y un interior más zen. La idea de esta temática y de estos productos es de tener una sensación de zen y de bienestar en vuestra casa. Bienvenido en la temática Sweet Tropical, que es una temática muy colorida, muy de verano, con un toque de selva. La idea es traer muchos colores dentro de tu casa y traer mucha alegría, que sea en tu salón, en tu habitación y en varias estancias de la casa. Por ejemplo, ¿os parece una locura traer unos animales así en la casa? Pues no, da un toque de alegría y acompaña muy bien la decoración. Si no quieres sobrecargar, puedes mezclar esta tendencia con material más light, tipo el mimbre, que queda muy bien con los colores muy fuertes que son las del Sweet Tropical. El textil es un elemento muy importante que permite decorar con mucho color y cambiar según vuestro gusto y según lo que os gusta un día y que no os gustará la semana siguiente. Sea en la cama o en vuestro sofá, podéis escoger una funda muy colorida y divertida tal como esta, mezclando con colores más de temporada, pero sin print. Y si queréis dar algo de color a vuestro salón, traéis un cojín de selva y lo lleváis a vuestro sillón para dar un toque muy decorativo y seguir con esta tendencia en toda la casa. Con estos cuadros que parecen muy divertidos, que son pintura, entonces que llevan un relieve de pintura sobre el canvas, podéis dar un toque o juvenil o de alegría y traer muchos colores a vuestro interior.
La idea de esta temática es de mezclar tonos neutros como la madera y el mimbre con colores fuertes y traer un toque de alegría y de verano dentro de vuestro interior.